Hola, esta es la clase número 2 de las maniobras en puerto. Eh, en esta parte quiero, antes que ir a analizar exactamente las distintas maniobras de atraque a los muelles, eh, quiero clarificar algunas cosas importantes. La otra vez hemos aclarado que si tenemos el viento, por ejemplo, que proviene de esta dirección, ¿no? Y tenemos nuestro barco, por ejemplo, aquí, si no tenemos arrancada y el barco no está anclado o no está amarrado a nada, está completamente libre de moverse, pasarán dos cosas fundamentalmente. La primera cosa es que el barco claramente se desplazará alejándose del viento, claramente, porque el viento está empujando. Y segunda cosa que pasará, entonces esta es la posición 1, y la segunda cosa que pasará es que más o menos se dispondrá verticalmente con respecto al viento en su posición final, siguiendo claramente a derivar. He averiguado que esto no está muy claro a los navegantes, al menos no a todos los navegantes, y es importante tener este punto clarísimo, porque tenemos que saber qué pasa, por ejemplo, en puerto cuando no tengamos arrancada. Y por eso también es siempre importante en puerto, no solo por esto, pero para cualquier maniobra, con velero y sin velero, saber por dónde viene el viento. Entonces, esto es importantísimo. El barco se va a disponer, como veis, más o menos a 90 grados y no, como muchos dicen, pro al viento. Se va a atravesar al viento. Ok, este es el primer punto que quería averiguar y clarificar. El segundo punto importante es que el típico barco, el típico velero, que tiene una hélice, que no tiene hélice de proa, digamos, tiene el motor y el timón en esta posición, cuando giramos el barco, cuando vayamos a dar timón a babor o a estribor, lo que pasa, diferentemente de un coche, es que es la popa que se desplaza. Por ejemplo, imaginemos poner todo timón de forma tal de ir hacia estribor, así. Entonces ponemos todo timón así, ¿vale? Lo que va a pasar como primera cosa es que la popa se va a desplazar hacia la izquierda. Y por eso luego el barco va con la proa hacia estribor. Esto se tiene que tener en cuenta cuando, por ejemplo, estemos abarroados a un muelle. Imaginemos que estamos, este es el muelle, ¿vale? Este es nuestro muelle y estamos abarroados aquí. Y queremos salir. No podemos hacer como en un coche, que damos todo timón de forma tal de ir a estribor, de esta forma. ¿Por qué? Porque el timón hará así, el chorro de agua va a empujar contra el timón y va a empujar la popa hacia el muelle. Entonces no tenemos forma de salir de esta forma. Tenemos antes que apartar la proa de alguna forma, ayudándonos a que nos empujen a la proa, o que el viento nos empuje la proa hacia afuera, o salir, por el contrario, dando motor hacia popa, porque en este caso la popa se irá desplazando hacia estribor y ninguna parte del barco se irá contra el muelle. Esto es importante no solamente cuando arranquemos de un muelle, sino siempre. Tenemos que tener en cuenta que cuando demos el timón a una banda, por ejemplo, queremos girar en esta dirección el barco, entonces el timón estará todo así, la primera cosa que va a pasar es que la popa se va a desplazar, se va a mover.
hacia la banda contraria. Si vamos a la izquierda, a babor, la popa se va a mover hacia el estribor. Eso es muy importante tenerlo en cuenta también cuando se maniobra entre otros barcos y en espacios reducidos. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a ver de qué forma atracar a muelle cuando el viento viene desde el muelle? Entonces, imaginemos que este que dibujamos aquí es el muelle donde tenemos que atracar. En general, la aproximación al muelle tiene que, como línea general, como regla de tres, digamos, que realizarse con un ángulo que es aproximadamente, digamos, un 30 grados. Así. Nos vamos acercando con este ángulo. El viento viene desde el muelle, imaginemos que venga perpendicularmente desde el muelle, de esta forma. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos con arrancada. Es importante otra cosa, en las maniobras, cualquier tipo de maniobra se tiene que realizar lo más despacio posible. Este no es un coche. Y entonces, este es otro criterio para distinguir quién tenga experiencia y quién no. Quien no tiene experiencia intenta hacer las maniobras rápidas. Quien tiene experiencia las hace de lo más despacio posible, porque el barco no tiene frenos. Si el motor por cualquier razón se para, no tenemos forma de parar el barco. Así que iríamos en un puerto a estrellarnos contra algo. Entonces, lo más despacio posible, naturalmente, de acuerdo con la maniobrabilidad, para tener la menor velocidad que permita tener maniobrabilidad. Ahora nos vamos a acercar al muelle con esta velocidad, que típicamente es el ralentí el mínimo del motor. Vamos acercándonos, analizamos las varias fases. Este de nuevo es el muelle, nos vamos posición 1, posición 2, empezamos a dar la vuelta al barco, a girar hacia babor, aún más, y empezamos ya a meter motor atrás, marcha atrás, de forma tal que lleguemos en esta posición con un mínimo ángulo casi ya parados. Metiendo marcha atrás, dependiendo si nuestro barco tiene hélice levógira o destrógira, por eso hagáis referencia a un vídeo que ya he publicado. Metiendo marcha atrás, la popa, por efecto de la hélice, irá acercándose hacia el muelle. Entonces nos encontraremos en una posición final prácticamente paralelos al muelle. Tengamos en cuenta que hemos imaginado que el viento viene desde el muelle. Entonces, no hemos acabado. ¿Por qué no hemos acabado? Por este motivo. El viento viene desde el muelle. El barco, cuando esté parado, ya no tiene maniobrabilidad. Quien está al timón ya no puede hacer nada. En este momento el barco está parado. Así que es importante crear un vínculo con el muelle lo más rápidamente posible. Y tanto más rápidamente cuanto más fuerte sea el viento, claramente. Entonces, es importante que las amarras estén preparadas en proa y en popa, y que haya alguien que sepa lanzar las amarras. Eso es otro tema que veremos en un futuro, porque ahí pasa de todo al lanzamiento de las amarras. Se tienen que lanzarlas de forma precisa y de una vez, sin que caigan al agua. Entonces se lanzan las amarras a quien nos ayude en el muelle, si hay alguien que nos ayuda, y si no tendríamos que ayudarnos nosotros mismos, de forma tal de establecer este vínculo con el muelle lo más pronto posible, y tanto más pronto cuanto más fuerte sea el viento.